¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos siempre en las tardes de Canal Capital. Son las 5 en punto y este jueves los invitamos a conversar sobre una problemática que trae dificultades a muchos ciudadanos, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, y es la ludopatía. Hoy hablaremos de cómo prevenir la adicción a los juegos de azar. ¿Cómo identificar que soy un ludópata? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas para las personas adictas al juego y para su entorno social? ¿Quién puede estar propenso a ser ludópata? ¿Cómo tratar esta adicción? Dudas que resolveremos con expertos. Acompáñenos. Esto es En Directo. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas, como es costumbre, para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy, ludopatía. ¿Cómo prevenir la adicción a los juegos de azar? Cuéntenos su experiencia o si conoce de algún familiar o amigo. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y así hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Luisa Barberi es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios y preguntas. Luisa, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, José, buenas tardes a nuestros invitados y por supuesto, bienvenidos nuestros televidentes que hasta ahora se conectan con nosotros en directo. Recuerden que vamos a estar recibiendo todas sus inquietudes, preguntas para los expertos y comentarios acerca de ese tema con la etiqueta En Directo Capital. También nos pueden ver vía streaming en conexioncapital.co y estamos en Facebook Live y Periscope. Los esperamos. Bueno, como lo dijo Luisa, numeral En Directo Capital. Esperamos sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, @Canal Capital. Y para hablar de la adicción a los juegos de azar, nos acompaña en el estudio Carlos Sánchez. Es periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, guionista de televisión, académico y conferencista. Vivió en carne propia durante 14 años la ludopatía, que es la adicción persistente y progresiva por jugar apostando. Esta enfermedad le extinguió su energía y patrimonio personal y prácticamente lo convirtió en un ermitaño. Actualmente es escritor de Desahógate, Despierta Ya, un libro donde cuenta su propia historia y su propia experiencia. Bienvenido, Carlos. Gracias, José David, por la invitación. También en nuestra mesa nos acompaña David Bonilla Macías. Él es psicólogo experto en adicciones, docente universitario, consultor en desarrollo personal y organizacional. Bienvenido, David. Carlos, muy buenas tardes. José Fernando Patiño. Ay, perdón, pero es que tengo Antes a de Carlos profundizar en este tema, los invitamos a conocer el contexto. La ludopatía es un trastorno que lleva a las personas a participar reiteradamente en juegos de apuestas y azar y que puede terminar afectando la vida en general. Una investigación realizada en la Universidad Nacional reveló que el 19% de los participantes en ese estudio serían adictos a los juegos de azar y el 13.7% estaría en riesgo de estarlo. En el trabajo, además, se informó que los hombres son entre 3 o 4 veces más propensos a sufrir de este tipo de trastorno. El negocio de las apuestas y los juegos de azar, que incluyen bingos, rifas, loterías, entre otros, le entregan millonarios aportes anualmente a la salud en el país. Durante el año 2018, por ejemplo, la recaudación fue de más de 523.000 millones de pesos. Bueno, Carlos, vamos a comenzar por usted porque es una de las personas que ha vivido esto en carne propia. Ya habíamos comentado en nuestra presentación que usted duró 14 años. 14 años. Viviendo esta enfermedad. Empecemos contándole a nuestros televidentes parte de su historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó a la ludopatía? Bueno, una vez me llevaron a un casino, un primo, ahí en la 19 con 122. Me llamó la atención las máquinas tragamonedas. No me gustó ni el blackjack ni la ruleta. Y poco a poco fui quedando atrapado en ese juego de luces, de sonidos, porque es muy atractivo.
porque la adicción no te atrapa de la noche a la mañana, sino es un proceso gradual. Cuando menos me di cuenta, estaba atrapado y prácticamente iba de lunes a viernes y sábados y domingos todo el día. O sea, los sábados y domingos perfectamente podía quedarme 10, 12 horas en un casino jugando, no almorzaba, no iba al baño, no comía, no hacía nada, sino que quería estar siempre en función de ir a jugar para saciar mi ansiedad. ¿Y cómo hacía para buscar los recursos necesarios para seguir? Bueno, yo trabajaba, y yo siempre he trabajado desde muy joven. Entonces, en la época en que me empezó a dar, yo dictaba clases, entonces parte de mi salario se iba a las máquinas, y había algo de conciencia y dejaba un poquitico de dinero para mis gastos mínimos, pero realmente la vida dejó o sea, mi vida se convirtió prácticamente en esclavitud, porque no tenía pues ni para unos zapatos, ni para ir a un restaurante, ni hacer absolutamente nada, sino que vivía en función de estar gastando mi dinero ahí en las máquinas. Y lo hacía todo el tiempo. ¿Usted no consiguió como un grupo de amigos que hicieran lo mismo o usted iba solo, frecuentaba No, solo? yo iba solo porque digamos que esta es una adicción que genera vergüenza, es silenciosa. O sea, en la época en que yo empecé a tener la adicción, la información que había no era mucha. Digamos que hay muchas investigaciones científicas sobre el tema de las adicciones a las sustancias, pero esta adicción, digamos, es silenciosa, no se sabe mucho de la adicción, hasta ahora se está empezando a visibilizar. Y si tú ves en algunos programas cuando entrevistan ludópatas, no muestran la cara porque da vergüenza supuestamente, y uno no entiende y la gente no entiende por qué uno se está gastando el dinero en una máquina, porque les parece o muy estúpido o qué le pasa, y realmente es una enfermedad. O sea, es una enfermedad, cuando ya te atrapa, es una enfermedad que tú tienes y de la que realmente es muy difícil salir. ¿Cómo era su rutina como ludópata? Hablemos de un día normal de Carlos Sánchez en esa época. Por ejemplo, digo, un viernes salía del trabajo. Yo trabajaba en el canal RC en el libreto, salía del trabajo y tenía el desespero de estar en el trabajo y era el desespero por ir a jugar. Entonces me iba a los casinos, me iba al casino y era como tranquilizándome cuando ya entraba, y entonces podía perfectamente hasta las 3, 4 de la mañana apostando, y apostaba duro. O sea, yo era las apuestas de 10.000 pesos y dele, y entonces era una adrenalina permanente. Y pues a mí, como yo soy escritor y guionista, también me gustaba como visibilizar las personas que habían alrededor, y realmente uno ve la gente pegándole a las máquinas, depresión, gente eufórica, porque es una euforia mentirosa, porque después vas y pierdes otra vez, porque ese es el gancho que tiene el juego. El juego, digamos, puede que ganes, pero te alimenta hasta la saciedad, la codicia, te vuelves codicioso. Entonces, por ejemplo, me puedo ganar 3 millones, entonces digo, no, eso el cerebro te engaña. Dije, no, me voy a ganar 3 millones, y ya estaba pensando en 8. Entonces ya me quiero ganar los 8, entonces veía otra máquina y me iba a la otra máquina a ver si me ganaba los 8 millones, y terminaba, no solo los 3 millones los perdía, sino que terminaba muchísimo más, perdía muchísimo más dinero, producto de esa codicia, ese afán de ganar dinero de manera compulsiva. Bueno, doctor, para eso, pues, nuestro coequipero es un psicólogo que nos va a hablar muy bien de la ludopatía. ¿Cuáles son, digamos, la manera de los síntomas de diagnosticar precisamente que una persona es ludópata? Perfecto, José Fernando. Te decía, y escuchando a Carlos en este momento, y hay un desconocimiento grande en el tema de la ludopatía. Nuestro país es un país que facilita la adicción. Nosotros hoy jugamos al chance, jugamos la rifa. Es más, la solución a un problema muchas veces termina siendo una rifa, y desde ahí permeamos el uso de la ludopatía. ¿Cómo diagnosticarla? Hoy hablamos que el diagnóstico de una ludopatía se hace igual al que se hace con una adicción a una sustancia psicoactiva. ¿Sí? Tiene las mismas características, tiene la misma respuesta fisiológica, tiene la misma respuesta a nivel comportamental. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues haciendo una evaluación donde podemos revisar las áreas de ajuste del paciente, donde revisamos cómo está su tema familiar, su tema laboral, la ocupación del tiempo libre, áreas de interés, la parte financiera, y a partir de ahí empezamos a revisar cómo están sus áreas de ajuste, y dependiendo de la afectación que tengamos en algunas de esas áreas de ajuste, podemos detectar una adicción. Perfecto. Pues en las calles preguntamos a los ciudadanos cómo creen que puede afectar a la familia las personas que están adictas a los juegos de azar. Esto fue lo que nos dice la gente.
Yo creo que eso es contraproducente con la familia porque es un gasto innecesario y afecta mucho a la familia en el hogar, la convivencia, porque eso es un vicio que cogen las personas. El ludópata, que es el que impulsivamente tiene que estar jugando, apostando su dinerito, es un gran problema para la familia y lo afecta muchísimo, porque ellos en ese momento que tienen el dinero no están pensando en sus obligaciones, están pensando es en cómo saciar su inestabilidad emocional, porque eso es más emocional más que cualquier otra cosa. Y las familias sufren obviamente porque ya no hay la papita, el arrocito que puede alcanzarle a través de todo el mes. Lo que pasa con las personas ludópatas es que acaban totalmente su núcleo familiar, dado que son adictos al juego, entonces se la pasan metidos en los casinos, toda la plata que ganan obviamente la gastan en esos casinos, obviamente todo su núcleo familiar se ve totalmente afectado, pues he sabido de casos que el esposo, hijos, los abandonan por esto, entonces realmente es una enfermedad que hay que ponerle cuidado y realmente pues alertar a las personas que piensan que solamente es un juego, no es un juego, ya eso se convierte en una esclavitud que puede acabar familias. Cuando hay alguna persona que tenga problemas de ludopatía dentro de una familia, pues puede llegar a afectarla grandemente, pero pues yo también considero que precisamente si esa persona llegó a ese extremo es porque no hubo una buena cultura de valores. Eso es lo que uno tiene que fomentar en los hijos y en todos los miembros de la familia, y una vez ya la persona tenga cuestiones de problema de ludopatía, pues está la familia para apoyarlo y tratarlo de sacar adelante. Esa es mi opinión. Pienso que las personas que son adictas al juego es porque tienen un problema de unión familiar, les falta el cariño y la unión familiar. Por lo menos la percepción de los ciudadanos, lo escuchábamos Carlos y David, es totalmente negativa a la ludopatía. Hay un desconocimiento total, pero uno cuando pasa a veces en la tarde por un casino de algún barrio, uno siempre ve a alguien que está ahí jugando desde tempranas horas de la mañana. ¿Cuáles serían las causas de esta enfermedad? ¿Qué causan esta enfermedad? La causa de la enfermedad es multicausal, es decir, no podemos decir que tiene un componente genético, pero puede existir. No podemos decir que tiene un componente asociado a otra patología, pero puede existir. No podemos decir que la causa de tener una familia disfuncional lleve al juego, pero puede existir. Es decir, todas las cosas que están asociadas al ser humano lo predisponen a adquirir una adicción. Y creo que es ahí donde está la alarma para todos nosotros, y es decir, las personas muchas veces dicen, no, yo voy a probar. Una miradita, ¿sí? Entonces pasamos por el casino y vamos a hacer, eso no pasa nada. Creo que muchas personas lo que no saben es que puede tener una predisposición a una conducta adictiva, puede tener una predisposición social a una conducta adictiva. Entonces, las causas hoy en investigación no están dadas, es decir, no podemos decir A, B, C causa la adicción, pero sí lo que entendemos es que es un tema multifactorial que nos está llevando a la adicción, y en un país como el nuestro que permite y facilita la adicción. Carlos, usted duró 14 años adicto al juego. Durante esos 14 años, exactamente cuáles fueron las consecuencias de usted exponerse constantemente y dedicarle tanto tiempo al juego de azar. Primero, un manejo, lo que estamos hablando con el doctor, un manejo emocional desastroso, porque prácticamente la gente piensa que solo se pierde dinero y no se pierde solo dinero. Se pierde la autoestima, se pierde la confianza, se pierde la dignidad. Estás en una ruleta emocional permanente porque pasas de la depresión a la euforia, de la euforia a la ansiedad, de la ansiedad a la culpa, de la culpa al apego, del apego a la pereza. O sea, te manejas todas las emociones. Entonces todo el tiempo estás a merced de las emociones. Estás a merced del sufrimiento, porque eso es un sufrimiento. Cuando uno está atrapado ahí, estás en un infierno. Eso es un infierno en donde todo el tiempo tú estás... yo pensaba muchas veces, bueno, ¿qué salidas tengo yo? Y yo buscaba de todas las formas posibles salir, entonces pasé como múltiples psicólogos, psiquiatras, hice temas espirituales también, busqué en lo espiritual salidas para poder entender el vicio. Entonces hice yagé, fui a los tibetanos, fui a los Hare Krishna, fui a los jesuitas, fui a los evangélicos, siempre buscando respuestas afuera.
Y en esas respuestas porque yo analizaba mucho lo que yo estaba viviendo y empecé a estudiar libros de inteligencia emocional, empecé a estudiar libros, por ejemplo, de Eckhart Tolle con El poder de la hora. Entonces buscaba muchas respuestas también en los libros para poder comprender mi enfermedad. Me sirvió muchísimo una psicóloga, muchísimo, porque ella me encaminó y me dijo, el tema más que mental es espiritual. Porque usted empieza a trabajar su parte espiritual, fortalece su espíritu y comienza a comprender que con un espíritu fuerte usted puede comprender muchísimo mejor la enfermedad. Y un psiquiatra maravilloso que me enseñó a comprender el cerebro. O sea, el cerebro es un tema maravilloso. Tenemos un órgano acá, un músculo poderosísimo. Y el psiquiatra me decía, ¿por qué no empieza usted a observar los pensamientos en vez de dejarse llevar del pensamiento de manera casi, porque el doctor lo sabe, nosotros tenemos adentro es una repetición mental, un disco rayado adentro que repite y repite y repite. Entonces, cuando ese pensamiento repetitivo aparecía, empecé yo a estructurar por dentro el pensamiento, a transformarlo y logré poco a poco salir, porque empecé a hacerle caso al pensamiento positivo, al pensamiento, no ese pensamiento destructivo, porque la adicción es autodestrucción, o sea, yo iba directico a la autodestrucción. Usted habla también en su libro que además tuvo consecuencias en la parte de salud mental. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo Pues, empezó a deteriorarse su familia, su círculo más cercano? ¿Cómo empezó a deteriorarse usted como ser humano? Pues empezó un proceso muy difícil porque de una adicción pasé a otras. Empecé a consumir marihuana porque, pues imagínate, te ganas 4 millones y sales con 200 pesos en el bolsillo, eso es muy duro y era permanente. Entonces yo quería evadir esa realidad, entonces consumía marihuana, consumía alcohol, consumía cigarrillo, porque quería quedarme prácticamente dormido de esa realidad. Y fue tan difícil que yo dije, bueno, tengo 3 salidas, o me vuelvo loco, que eso es lo que pasa con los adictos a la ludopatía, tiene una tendencia a enfermedades mentales, pueden terminar presos porque se vuelven ladrones, o suicidio. La tasa de suicidio de los adictos al juego es altísima. A mí me tocó la enfermedad mental. O sea, fue tal el desespero porque yo quería salir y yo entraba, salía y dije, ya llevo 2 días y volvía, caía, un mes, volvía y caía, que me dio una enfermedad que se llama el trastorno de ansiedad. O sea, se me reventó el sistema nervioso central, producto también de la marihuana. Y una tarde salí un domingo a caminar y me dio un ataque de pánico horrible. Y entonces, y agorafobia y delirio de persecución, me dio de todo. Entonces fui a urgencias, me dijo, tiene un trastorno de ansiedad. Entonces empezó también otro infierno de entender la enfermedad. Pero afortunadamente logré comprenderla también y dije, stop, pare. Ya vamos a hablar más adelante de cómo logró salir usted, porque según lo que usted nos cuenta, tocó fondo. Pero entonces la gente habla de juego y habla como algo inofensivo. Siempre, y además porque pensar que es una enfermedad, que jugar sea una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? ¿Cómo se convierte en una enfermedad? José Fernando, creo que Carlos nos hace la mejor descripción de esa respuesta fisiológica que tiene el cuerpo. Nuestro cerebro tiene unos circuitos de placer. Muchas cosas nos generan placer, el agua, el leer, el salir a caminar, pero en las adicciones tenemos algo y es que tenemos la falsa expectativa de control. Entonces él nos decía, yo me ganaba 3 millones de pesos, la autoeficacia sube. Nuestro cerebro en ese momento dice, yo puedo seguir jugando porque voy a seguir ganando. Y entonces empezamos a jugar con las emociones y empezamos a darnos cuenta cómo aparece toda la enfermedad mental, ¿sí? En ese momento empiezan a aparecer los trastornos. Nosotros hablamos de que hay comorbilidad entre la adicción al juego y trastornos como la ansiedad, trastornos como la depresión, que los podemos diagnosticar fácilmente en pacientes que son adictos. Como lo decía Carlos, es una enfermedad porque tiene componente biológico y componente psicológico. Carlos hacía una mención ahí, es cómo nosotros desde nuestras dimensiones del ser podemos encontrar la solución, ¿cierto? Y él se agarró de la dimensión espiritual, ¿sí? Y eso también nos permite a nosotros identificar que la enfermedad, como cualquier otra enfermedad, necesita un tratamiento, y ese tratamiento debe ser no solo, como lo decía él muy bien, decía, no es solo el libro de actitud positiva, sino es un tema real, científico, que los lleva a ellos a identificar
todo su sistema nervioso, todo su sistema psicológico y además la parte biológica, porque la respuesta de ansiedad, por ejemplo, no se puede tratar, pues se trata desde la parte psicológica, pero también es necesario tratarla desde la psicofarmacología. Doctor, para prevenir, ¿cómo puedo identificar que yo puedo ser propenso a enviciarme o a volverme adicto al juego? Es decir, ¿cómo puedo decir yo no soy de las personas que pueda exponerse a un casino, que pueda ir a jugar porque puedo convertirme en adicto? Es decir, ¿cuáles son esas personas que tienen mayor propensión a eso? José, yo creo que las personas que están constantemente buscando sensaciones son proclives a... como te decía, las investigaciones aún están cortas en el tema de la ludopatía, ¿sí? Pero podemos decir que las personas que tienen un trastorno anterior pueden llegar a una adicción. Si hablamos de la normalidad, no está determinado quién puede llegar o no. Todos estamos predispuestos a tener una adicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la adicción genera placer y los seres humanos estamos en búsqueda de placer. Entonces, no habría como ese listado de esto, esto y esto para llegar a una adicción. En este caso, te diría, todos estamos propensos a la adicción. La tarea es prevenir y no llegar a probar. Sería un poco la respuesta en este caso. Entendido, pues a esta hora los invitamos a que nos llamen al 457-8300, extensión 5225 y 5226, para que se asesoren de dos expertos y en su casa hay este tipo de problemática que pueden superar, por supuesto, con los tips y las recomendaciones de nuestros dos invitados. A esta hora, Luisa Barberi tiene preguntas, opiniones en las redes sociales. Luisa. A propósito de nuestro tema el día de hoy, varios televidentes nos han enviado sus comentarios y algunas preguntas también para nuestros invitados en la mesa. Dicen, los juegos de azar un día te dan y al otro te quitan todo. Las personas piensan que es normal el tiempo que pasan jugando. Lo que no saben es que ese tiempo se lo quitan a sus familias, hijos y amigos. La soledad me hizo encontrar en los juegos de azar un escape a la realidad. Y ahora una pregunta para nuestro invitado Carlos. Sofía Reyes. Empecé a jugar un día en un casino por pasatiempo, ahora siento una necesidad de ir todos los días. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo parar? Bueno, primero yo le aconsejo que busque ayuda. O sea, es importante empezar a buscar ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra, un experto que le ayude en tema de salud mental. Segundo, hay que hacer consciente que tiene el problema. ¿Usted era consciente en algún momento? Fue poco a poco, porque lo que hablamos ahorita, esto no es de la noche a la mañana, pero cuando ya empiezas tú a aceptar que tienes el problema, ya pasas al otro lado y empiezas a entender que la aceptación es vital para lograr el proceso ya de salir, porque es un proceso poco a poco. Le digo, empiece a hablar también con su parte espiritual. Yo creo que nosotros tenemos un Dios interno y el Dios interno hay que escucharlo. Por ejemplo, la cabeza inferior, la mente inferior, me decía, juegue, 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 juegue. Y entonces la voz superior, que es la voz de Dios actuando sobre nosotros, me decía, ¿por qué vas a entrar? Si sabes que te estás destruyendo. Los yoes interactuando. Era una pelea entre lo superior y lo inferior. Sí. Y empecé a escuchar mejor al Dios interno. Y cuando lo empecé a escuchar, la voz inferior se fue calmando hasta que guardó silencio. Hoy en día, cuando pasa por un casino, ¿no se ve tentado a entrar? Sí, claro, eso no, es una enfermedad que no se quita, es una enfermedad que la va a tener siempre, que no se cura. Pero soy consciente y el libro me sirvió muchísimo porque al escribir el libro, al desahogar y al contar el testimonio, ya es una obligación espiritual y moral conmigo mismo y con los lectores de no ir a un sitio que sé que me va a destruir. Se liberó haciendo pedagogía para que otros no cayeran en eso. José, y hay una cosa súper clave que dice Carlos y es, eso no se quita. La gente que pasa por una adicción nunca va a dejar de estar ahí, ¿sí? Por eso es una enfermedad crónica y terminal. Cuando él dice eso no se quita, creo que ese es el mejor mensaje y es después de que pasamos esa línea delgadita entre el uso, el probar y llegar a una dependencia, pues tenemos ahí una responsabilidad de nosotros y es no se te va a quitar y la gente no deja de consumir o de tener una adicción porque se dio cuenta que no le gustó, es porque se dan cuenta que les hace daño. Bien, Luisa, usted tiene más preguntas en las redes. Claro que sí, David, para nuestro invitado David, Marlon Quintero pregunta, ¿qué tratamiento psicológico debe recibir una persona cuando se vuelve adicta al juego?
Muy bien, Carlos nos decía ahorita y es trabajar todos los pensamientos. La terapia cognitivo-conductual tiene muchas respuestas frente a la adicción y es cómo reconocemos esos pensamientos que nos llevan a la conducta adictiva. Trabajar el tema de inteligencia emocional también es importante porque, como Carlos lo decía, pasamos de la euforia a la tristeza, pasamos de la depresión a la ansiedad. Entonces, es enseñarle a la persona que tiene la adicción que es posible sentir ansiedad y que la respuesta no es ir a jugar. Si yo siento ansiedad, puedo manejar la ansiedad, puedo vivir con la ansiedad. Entrenar a nuestros pacientes, por ejemplo, en el manejo emocional, en aprender a vivir con el displacer, que es con lo que para la mayoría es muy complicado vivir. Ellos sienten cualquier cosa que les molesta y la respuesta inmediata es voy a jugar. Siento tristeza, me voy a jugar. Sí. Estoy frustrado, me voy a jugar. Estoy ansioso, me voy a jugar. Lo que nosotros les enseñamos en la terapia es decirle, hay momentos de su vida donde usted va a sentir tristeza, va a sentir ansiedad y no necesariamente la respuesta es jugar. ¿Cómo puedes vivir con eso? Callar esa voz que llama Carlos, la voz interna, la voz pequeña, es desde la reestructuración cognitiva y es decirle, no todo es malo, porque entonces tienen esos pensamientos totalitarios, absolutistas, es que a mí me va mal, yo no voy a poder salir de eso. Reestructuramos la idea y empezamos a mostrarle un pensamiento alternativo que le puede generar opciones de caminar hacia otro lugar. Lo que tú dices, perdón, Sí. cierto. Yo escucho adictos al juego que a veces me buscan y yo tengo páginas en Facebook y ellos hablan muchísimo y se desahogan escribiendo. Muchos de ellos evaden la realidad. Correcto. O sea, Como pasa con muchos alcohólicos también. O sea, yo Eso tomo no es tan solamente grave. cada 8 días. Eso no... Por ejemplo, yo iba a sacar un proyecto nuevo y me daba angustia, entonces me iba a jugar porque no quería sentir la angustia. Tenía un rompimiento afectivo, entonces me iba a jugar. Tenía cualquier tristeza o alegrías o cualquier cosa, siempre tenía como el miedo ahí latente, Así es. que el adicto siempre está acompañado del miedo. Ese es yo creo que hay dos emociones muy complejas de entender y de no dejarse vencer de ellas, y es el miedo y la ansiedad. Ya hablamos de que nuestro país pues, es propicio para generar este tipo de adicciones. ¿No existe alguna ley que regule los juegos de azar? Me imagino que sí. Exactamente, ¿qué nos dice la ley? ¿Cómo nos protege a los ciudadanos de no estar expuestos a la Yo intenté ludopatía? acercarme al Congreso de la República, estoy haciendo a ver de qué manera puede haber leyes que regulen a los casinos, porque realmente la realidad en los casinos es que la gente, el dinero se va de manera, o sea, si yo estoy enfermo, yo me quedo sin un peso y me voy al casino y me tiro toda la plata, me la gasto toda. Entonces, ahorita hay una cosa en Colombia y es que los adictos pueden mandar una carta para que no lo dejen entrar. Eso es lo único que hay ahorita, pero yo creo que en los casinos debería haber, por ejemplo, políticas en donde debe haber un psicólogo adentro, como sucede, creo que en España, tiene que haber una ley de regulación en donde haya un tope de dinero máximo que se pueda gastar si el adicto no lo puede soportar. O sea, hay que lograr y que no haya cajeros. Yo no sé si en mi época había cajeros, que eso es el colmo. Y el casino realmente también tiene que lograr que los empleados, en vez de incentivar a que juegue la gente, haya por Dios, una responsabilidad porque está jugando con la salud mental de la gente. Evidentemente, pues esto es un negocio y las personas pues se encargan de eso, pero sí deberían tener mayor responsabilidad las personas que están dentro de los casinos, las familias también, cómo pueden ayudar, y los amigos. Ya vamos a hablar ahorita más adelante después en el segundo segmento. Estamos en directo, como les decimos, hablando sobre la ludopatía. Ustedes nos pueden llamar y conversar con nosotros al 457-8300, extensión 5225 y 5226. ¿Cómo prevenir la adicción a los juegos de azar? Es nuestro tema de hoy. Hacemos una pequeña pausa, pero antes este es el dato. Durante el 2018, juegos de apuestas como bingos y casinos aportaron más de 286 mil millones de pesos a la salud en Colombia. Ya regresamos. ¿Qué ocurre en un minuto en Internet? Se envían más de 38 millones de mensajes por WhatsApp. 378.000 aplicaciones son descargadas. Se envían más de 471.000 tweets. Cerca de 973.000 personas dan like a una publicación en Facebook. Miles de bogotanos se conectan a través de sus dispositivos móviles con ConexionCapital.co
para conocer todo lo que pasa en la capital colombiana. Ingresa ya a conexioncapital.co y conéctate con Bogotá. La conexión con lo que pasa en Bogotá es conexioncapital.co, la plataforma digital de Canal Capital. El BMX para mí ha sido una manera diferente de concebir la ciudad y sobre todo de poder expresarme a través de lo que siempre me ha apasionado, que es el ciclismo. Y como que siempre ha corrido, en mí como esa afición por las bicicletas, ya que mi abuelo fue ciclista profesional y desde que se presentó la oportunidad de armar una de estas, pues fue lo mejor que pude haber hecho. Yo practico street y entonces esta consiste como en utilizar todo lo que nos, digamos como los sitios que nos da la ciudad, escaleras, muros, vacíos, barandas. Todo lo que nosotros podemos encontrar lo podemos utilizar como un punto de entrenamiento. Inclusive ya el deporte se reconoce como deporte olímpico a partir del 2020. A nivel de calle encontramos muchísimos sitios, por ejemplo el Jardín Botánico es un sitio donde he practicado ya hace 10 años. Nos han habilitado más lugares donde entrenar, por ejemplo en Suba se hizo un nuevo skatepark, en Bosa, en Kennedy se han hecho también. Entonces son sitios donde también nosotros nos podemos acercar para poder ir a entrenar. Importantísimo siempre cuidarnos mucho con todas las protecciones que podamos usar. Pues por ejemplo en mi caso yo siempre uso rodilleras, canilleras, tobilleras. Creo que es algo esencial, realmente el cuidado de nosotros mismos creo que debe predominar en este tipo de modalidades deportivas, ¿no? Fortalecernos fuera de la bici para que sea un poco más fácil, digamos, llevar a cabo todos los trucos que acá se hacen, ¿sí? Por ejemplo, empezando con el simple potro, que es saltar. Para eso pues tenemos que tener cierta fuerza, tenemos que tener cierta técnica, saber levantar primero la llanta delantera, después la de atrás. Pero se convirtió más en mi proyecto de vida. Hay algo importante y es que la bici ya no está fuera de mí. O sea, todo lo que yo hago, todo lo que tenga que ver con los trabajos que consigo y todo está relacionado a la bicicleta y esto es lo que me ha llevado a conocer muchas cosas, muchas buenas personas, me ha hecho salir del país y todo ha sido sobre los pedales. Muchas gracias por continuar con nosotros. En directo estamos hablando sobre ludopatía, cómo prevenir la adicción a los juegos de azar, a los juegos donde se utiliza por medio las apuestas. Recuerde que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el numeral En Directo Capital. Luisa está lista para leerlos y tenemos abierta nuestra línea telefónica para que se asesoren directamente con expertos. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y así hagan parte de nuestra conversación. Bueno, ahora en la pausa hablábamos de qué más, porque usted ganó varias veces, unas ganancias ocasionales, pero fue más lo que perdió. Ya nos ha contado parte de lo que perdió, pero también hablábamos que usted en este momento, por ejemplo, no se casó, no tuvo hijos, y usted, digamos que le dice que la culpa puede ser por esos 14 años. Sí, porque si tú estás atrapado en el vicio, la relación afectiva, pues cómo no es posible, porque tú estás con problemas de autoestima y al tener problemas de autoestima prácticamente eres presa de amores destructivos porque Sí. tú tienes tendencia a la autodestrucción. Entonces era muy difícil entrar a una relación afectiva porque con esos problemas que tenía tan serios realmente era muy complejo. Entonces yo vivía más la soledad, mi proceso, aunque tuve una persona súper importante, un amigo mío que es periodista, y él me ayudó muchísimo en el proceso. Cuando yo tenía ganas de jugar, yo lo llamaba y digo, véngase ya. Entonces eso es importante también, personas que te hagan el acompañamiento, porque hay mucha desinformación. Cuando yo voy a los colegios a enseñarle a los pelados desde el testimonio y desde la investigación, la gente juega mucho con su salud mental. Y tú no sabes si te fumas el cacho de marihuana, si eres proclive a que el cerebro te atrape. Sí. Y la gente juega mucho con eso.
Entonces yo le digo acá a la gente, pilas, no jueguen con su salud mental porque se les afecta todo, no solo el dinero, no tienes relaciones afectivas, prácticamente estás tú y el vicio, tu novia es el vicio, te vuelves amante del vicio. Sí. A esta hora vamos a recibir una llamada desde la capital. Dairo García. Dairo, buenas tardes, ¿cómo está? Dairo García. ¿Sí tenemos la llamada? Se cortó. Se nos cayó la llamada. Bueno, venga, ¿qué pasaba, por ejemplo, el día en que usted ganaba? O sea, habían altibajos, ¿no? Un día usted ganaba, el otro día usted perdía. Pero hablemos del día en que usted ganaba dinero. ¿Qué pasaba con ese dinero? Euforia. Una vez me gané como 3 millones y entonces de una vez sacaba la plata y me iba con el efectivo así. Pero entonces llegaba a la casa y otra vez la cabeza, pero mañana va a ganar más dinero, mañana va a ganar más dinero, mañana va a ganar más. Entonces a las 10 de la mañana ya esperaba a la puerta que abrieran el casino para ir a tirarme los 3 Entonces ese dinero usted nunca lo utilizaba Nada. en usted, nunca lo utilizaba en su familia, en regalar algo. Nada. Siempre era un codicia. círculo vicioso de invertirlo de nuevo en el juego. Sí, porque, como te digo, estás atrapado por el cerebro. Yo prácticamente estaba secuestrado por ese pensamiento. Y cuando yo no le hacía caso al pensamiento del secuestro, que es vaya, entonces buscaba de otras formas engancharme. Entonces te engaña el cerebro, te encanta engañarlos. Entonces me decía, no, pero hoy es el premio mayor de 20 millones de pesos. A veces rifan carros y Sí, lo que hacen es pero venden sí, el carro que se ganaron y vuelven, invierten el dinero si ahí. viste el carro que había motos, carros, de todo. Entonces es como hacerle caso a la mentira permanente, es una mentira permanente. Es uno vivir en la mentira, creerle Doctor, a una mentira. ¿cómo el círculo cercano, la familia, los amigos pueden ayudar a esta persona que está sufriendo esta enfermedad? Porque ya usted nos dijo, no existe de pronto un tratamiento médico, medicinas para tratar este tipo de enfermedades. Sí, José, sí. Tenemos una parte que pues tiene que ver con la afectación que haya real. Entonces tendremos medicamentos para la ansiedad, para la depresión, algunos reguladores de la respuesta neuronal también, que nos van a ayudar a que la excitación que se tiene se disminuya, ¿sí? Por un lado. La otra parte es la respuesta que se da a la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque debemos revisar, por ejemplo, que muchos de ellos se aíslan de su grupo social, muchos se vuelven apáticos, hay cambios emocionales. Entonces la terapia psicológica empieza a tener una importancia ahí porque la inhabilidad que desarrollan para relacionarse en sus áreas del ser es muy alta. Tú lo decías, yo estaba durante 14 años en una adicción donde lo único que me importaba era conseguir algo de dinero para ir a jugar y lo conseguían. ¿Sí? Entonces tienen problemas laborales, tienen problemas financieros, entonces es como la familia empieza a darse cuenta de esas características, su familiar se empieza a aislar, empiezan a ser irascibles, es decir, cuando no logran el resultado, todo el tiempo están de mal genio, vamos a usar la palabra que dice Carlos, se ponen neuróticos, es decir, te das cuenta que hay un cambio real, alteraciones en el sueño, por ejemplo. Entonces la persona de un momento a otro ya empieza a estar deambulando por la casa, empieza a no comer bien, empiezan a tener pérdidas económicas injustificadas, empiezan a ver que en el trabajo tienen llamados de atención, su aspecto físico también se deteriora. ¿Por qué? Porque allá somos los jefes, ¿no? Entonces ellos llegan, se sientan en su máquina y los atienden perfecto, el ambiente está controlado. Entonces si te bañas o no te bañas no importa, ¿trajiste dinero? Sí, entonces puedes jugar. Entonces sí, como que vamos a ver que las familias tienen un compromiso altísimo en la rehabilitación y en la detección de la adicción. A esta hora, Manuel Arenas desde Bogotá. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Lo escuchamos. No, sí, pues la pregunta puntual, resulta que es que también la connotación de estos juegos de azar, ¿sí? Vienen desde que a mí me pasó, fue comenzando con las maquinitas pequeñas que hay en tienda, de estas de las que realmente los vuelven adictos y están ahí sin pagar lo que llamamos impuestos, que voy en contra de todo esto y es desde ahí comienza realmente, para mí, dentro de mi opinión, que es la adicción a los juegos de azar. Las maquinitas que están en cada tienda, de cada supermercado, de cada cosa en las esquinas. Ahí es donde comienza, como yo le decía, es como el bazuco electrónico
puede ser una dosis mínima y desde ahí, yo que fui ludópata, coincidencialmente pues yo ya salí de eso, irónicamente con otro juego de azar como en los bingos. En los casinos se pierde muy rápidamente, pues yo viendo, digamos, la emocionalidad que desafortunadamente el aburrimiento y todo eso, pues decidí después trasladarlo a los casinos, a los bingos, y uno pues pierde menos y gasta menos, pero realmente, puntualmente, la adicción comienza desde estas maquinitas, desde las que están en cada esquina de todos los barrios. Ahí es donde está el epicentro de las adicciones de los niños, porque son de esos que comienzan con una monedita y ustedes conocen esas maquinitas de todos los barrios. Manuel, muchísimas gracias. Un muy buen aporte para nuestra conversación. ¿Qué opina usted, Carlos? Bueno, lo felicito porque ya salió, porque eso es salir de ahí es muy difícil. Si hablamos de estadísticas, no lo digo así literalmente, pero sé que el 90% de los adictos no salen, solo un 10% logran, porque es una adicción muy difícil. Doctor, a uno no le puede simplemente gustar, es decir, yo no puedo ir, si viajo a Las Vegas, pues usted sabe que el mundo de los casinos está en Las Vegas, si viajo a Las Vegas y disfruto un día de manera responsable en un casino, o simplemente en Bogotá o en donde esté viviendo, decido ir un día con unos amigos a tomarme unos tragos o a estar allá y jugar un tiempo, de manera responsable, ¿no lo puedo hacer? Podrías hacerlo. Lo que yo siempre le digo a la gente es, ¿y qué pasaría si tú tienes la predisposición? Porque es que es lo que no sabemos, ¿sí? Entonces yo puedo decir, de manera responsable voy a ir a Las Vegas a jugar un día y no pasó nada. Y hay personas que pueden ir y lo hacen un día y no pasa nada, ¿sí? Pero hay otras personas que fueron y acompañaron al amigo, y solo viendo al amigo, el cerebro empezó a decir, aquí hay reforzadores placenteros para mí. Y lo que decía el televidente tiene mucho sentido, y es, lo que pasa con estas maquinitas es que empiezan a generar placer. Y el niño empieza a asociar que el placer lo puede encontrar en algo externo, ¿sí? Lo que nosotros trabajamos mucho en terapia es decirle a la gente, usted tiene áreas de dominio y placer, y usted puede crear ese placer, no es externo, ¿sí? Entonces, lo que tú me dices, decir que podamos ir o no podamos ir de manera responsable, creo que tenemos la predisposición y es posible que puedas llegar o no puedas llegar. La invitación que yo les hago es, preferiblemente no nos acerquemos a eso. No descubra de pronto que puede ser propenso a este tipo de cosas. A esta hora interactuamos con ustedes en redes sociales. Luisa Barberi. Tenemos más comentarios y preguntas para nuestros invitados que nos escriben nuestros televidentes a través de Twitter y Facebook. Como por ejemplo, estos comentarios que dicen, los cónyuges y los hijos del apostador son los que por lo general pagan el precio, ya que las características asociadas con un adicto son dañinas para quienes lo rodean. Julio González desde Pereira nos escribe, el Estado es el mayor promotor de los juegos de azar porque todas las loterías pertenecen a las gobernaciones. Y Fabio Walteros dice, creo que las adicciones son la manifestación de un vacío emocional y personal. Por ello, siempre invito a ocupar el tiempo en cosas constructivas. Ahora, una pregunta para nuestros invitados. ¿Qué hacer en el hogar con los niños cuando hay un padre adicto a los juegos de azar y tiene comportamientos agresivos? El ejemplo. Ok, ahí creo que empezamos y es entender que el modelo por lo general se sigue, ¿sí? Los padres son modelos de los niños, así que debemos generar prevención en los niños. La otra es, si ya está siendo agresivo, ahí es donde, Carlos, y pues creo que es la recomendación, hay que buscar ayuda. Y la ayuda tiene que ver, ¿por qué? Porque el nivel de frustración que mantiene el adicto es alto. Las máquinas y todos estos juegos están diseñados para perder. Si estuvieran diseñados para ganar, no sería un negocio, ¿sí? Entonces están programadas a cierto número de veces a que la persona pierda. Entonces el adicto llega a la casa a desquitarse, por lo general, con su familia, con sus hijos, y pues estamos hablando de un tipo de violencia. Es decir, o tomamos una acción médica, psicológica, o tomamos una acción legal, porque también es necesario. Nuestra última pregunta, José, si una persona se niega a aceptar su adicción a los juegos de azar, ¿de qué otra forma se le puede ayudar desde su familia? Ok.
Carlos lo decía y la gente no se da cuenta de su adicción. Si se dieran cuenta de su adicción, es decir, si empiezan a hacer el proceso de interiorización, lo que va a pasar es que van a decir, sí, yo tengo un problema. La mayoría de los adictos no se dan cuenta de su adicción. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como familia? Empezar a mostrarle todas las consecuencias que se están presentando al interior del núcleo familiar. Por ejemplo, no estás dando la plata del mercado, los niños te tienen miedo, dejamos de visitar a la familia. Las personas por lo general no se dan cuenta. Bien, a esta hora tenemos llamada de Juan González desde Bogotá. Juan, su pregunta o opinión. Muy buenas tardes. No, yo quería participar porque pues en este momento yo me encuentro pasando una etapa casi parecida con referente al invitado que está colocando su testimonio. Y sí, es una cosa muy difícil que ya uno prácticamente no puede manejar cuando se le sale de las manos. Y por otro lado, pues por lo que muchas veces uno, por cuestiones de la ambición que uno dice, tengo 100 pesos y lo voy a multiplicar 2, 3, hasta 5 veces y en algunas ocasiones pueda que sí llegue a pasar, pero más que todo siempre uno va a perder. Porque son máquinas prácticamente programadas y sistemáticamente y donde solamente votará un premio una sola vez en cada 3 meses o 6 meses. Juan, mil gracias por su aporte. También llamada de Javier desde Medellín. Javier. Buenas tardes para Canal Capital. Gracias por esos programas tan interesantes que edifican. ¿Aló? Sí, Javier, lo estamos escuchando. Muy amable. Sí, muchas gracias por esos programas que edifican tanto, que nos enseñan tanto. Yo quisiera hacer un aporte. Yo soy una persona en rehabilitación del alcoholismo. Sí, señor. Y felicito al panel porque están tratando la enfermedad como la adicción al juego como una enfermedad. Quisiera hacer un énfasis en que es muy importante que tanto la familia como los conocidos de la persona adicta al juego le ayuden bastante, porque si vemos un adicto a las drogas, se ve el deterioro físico, se ve el deterioro mental, todo el deterioro. El alcoholismo también, pero en esta adicción al juego pasa muy fácil, muy desapercibido, porque no se puede ver en esencia cuando una persona es adicta. Entonces, a mí me ha tocado incluso escuchar a personas que se llevan los juguetes, las bicicletas, las cosas de los niños para ir a venderlas, para consumir, porque esto es un consumo. De todas maneras, muchas gracias y ojalá nos sigan dando ayudas como esas. Javier, muchísimas gracias por su aporte. Increíble, sí, ¿cierto? Llegan hasta ese fondo, a vender todas sus cosas. Usted decía que era ermitaño. Sí, me cerraba mucho en mí, pero escuchándolos a ellos, lo que digo es, primero, de verdad que quiera cambiar. Porque es que hay gente que llega, no, yo soy ludópata, y entonces empiezan a vivir esa realidad y entonces no la aceptan. Segundo, realmente no quieren cambiar, sino que sí quieren seguir atados a esa realidad. No quiero decir que sea fácil, pero depende muchísimo de nosotros. O sea, la terapia es importante. Todo es importante, buscar ayudas y herramientas para poder salir del vicio. Pero mucha gente prefiere estar ahí en esa realidad y ser consciente de que sí se puede, de que puedo cambiar. Es una tarea diaria de conciencia de sí mismo, de cambiar los hábitos del cerebro, porque yo pasé de unos hábitos destructivos, negativos, a otros hábitos. Entonces empecé, por ejemplo, a amar el deporte. A mí me gusta el deporte, si yo no voy al gimnasio no me siento bien, entonces cambié los sistemas de recompensa del cerebro, empecé a tomar mucha agua, caminar, sacar al perro, hacer otras cosas e integrarme con personas que realmente sean positivas y le aporten a uno en la vida de uno, y no estar con gente que vamos a jugar, vamos a consumir marihuana, vamos a fumar. No, hay que estar rodeado de gente y de amor. El adicto necesita amor, estar rodeado de amor, de la familia, de los amigos. No que le estén diciendo que tiene un problema o no lo entiende, porque es que la sociedad no lo entiende. La adicción, hay estudios científicos, pero la ignorancia todavía sigue siendo absurda. O sea, la gente no tiene ni idea cómo manejar a un hijo adicto o una hija adicta, entonces piensan que son vagos, que les quedó grande la vida. Entonces, qué pesar eso cuando no entienden que es un ser humano que
sufre. Que sufre y que tiene una Sí. enfermedad que si lo rodean de amor y estudien, yo le digo a los papás, a los padres de familia, lean sobre inteligencia emocional, lean sobre adicciones para entender un poquito lo que está viviendo su hijo o su hija o usted mismo. David, tenemos solamente un minuto, sus conclusiones y algunos tips, algunas recomendaciones para los televidentes que nos están viendo y que no caigan en la ludopatía. Perfecto. Entender que la adicción es una enfermedad silenciosa que, como lo decía nuestro televidente, no se ve. Recomendaciones: estar pendiente del tiempo que se le dedica a los juegos, estar pendiente de nuestras familias. Carlos decía la cercanía, para mí es importante el contacto afectivo con nuestros hijos, el contacto afectivo con nuestras familias, tenerlos cerca. Creo que generar una red de apoyo familiar es lo que puede ayudar a una persona a prevenir la adicción y en el momento en el que se presente salir de la adicción y sobre todo pedir ayuda de profesionales expertos en el tema. Bien, pues muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. No hablamos de algo muy importante que son los 523.000 millones de pesos que dejó en el año 2018 precisamente estos juegos de azar, y ahí es donde viene como lo pone uno a pensar, porque cómo es posible que con las personas adictas, con las personas enfermas, pues se esté financiando la misma salud. Eso será otro tema. El tiempo se nos ha acabado. Mil gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. A ustedes gracias siempre por estar ahí conectados en nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas. De lunes a viernes, ya saben, 5 de la tarde la cita para conversar de estos temas importantes e interesantes para todos. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, pues puede escribirme en Twitter o Instagram, @JoseFDOPatino, o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.